Hola, ya han pasado 2 semanas desde que hablamos con Guillermo y Alfredo, nuestros psicólogos especializados en relaciones familiares. Quizás recuerden que tratamos un tema muy controvertido, el de las familias homoparentales, es decir, formadas por una pareja homosexual e hijos adoptados o naturales de uno de los 2 integrantes de la pareja y que no tuvimos tiempo de terminar. Bienvenidos, gracias por acudir a nuestra llamada. Gracias a ti. Y vamos a empezar por resumir un poco lo que decíamos entonces. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales era si los hijos se ven afectados por el hecho de tener 2 padres y 2 madres, pero no un padre y una madre. Si eso condiciona negativamente la crianza de un niño. Bien, pues según las investigaciones que se han preocupado de estudiar la estabilidad emocional en estas familias de los niños y niñas, de con quién juegan, si juegan con niños con sus iguales o con gente del otro sexo, ¿no? ¿Qué podría ser? Pues realmente estos estudios dicen que no hay diferencias significativas, tanto en estabilidad emocional como en autoconcepto, como en los juegos incluso a los que juegan. Ahora te cuento brevemente un pequeño experimento. Sale todo perfectamente normal. En el experimento de los juegos, por ejemplo, a niños les ponían a jugar con cocinitas y a niñas las ponían a jugar con cochecitos. Y de repente en un momento dado los niños se ponían a jugar con las palas, o sea, con espadas, como los cucharones como si fueran espadas, y las niñas acunaban a los coches, ¿no? Entonces, bueno, exactamente esto porque no lo sé, pero es así, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Al final, lo que te convierte en mejor o peor padre no es quién o qué te gusta a nivel sexual, sino la capacidad que tengas de ser paciente, de poder controlar las emociones de tu hijo, de poder devolvérselas para que las controle el día de mañana, de ponerle límites en la frustración porque no podemos tener todo lo que queremos. Eso es lo que te convierte en un buen padre, no que seas una madre o que seas una persona heterosexual. Y el tema del, o sea, bueno, yo creo que ya está contestado, ¿no? Si salen o no salen heterosexuales es independiente de... Sí, yo creo que... Sí. ¿Y los abusos? ¿El tema de la pederastia? Bueno, el tema de la pederastia en este tipo de familias homoparentales, quisiera dejar claro que, un abuso sexual es cualquier tipo de acto sexual perpetrado de un adulto a un menor. Primero, el adulto que abusa, en la inmensa mayoría de ocasiones, es un varón. El abuso de una mujer hacia un menor es extrañísimo, es algo que puede ser, pero es muy extraño. Y por otro lado, en la abrumadora mayoría de casos, siempre se trata de un abuso perpetrado por un hombre hacia una niña o hacia una mujer adolescente. Es decir, proviene de la esfera heterosexual. No quisiera decir que es que los heterosexuales, los homosexuales, no, me muevo en porcentajes. Quiero decir que cuando se habla de que los niños criados en ambientes homosexuales tienen mayor probabilidad de sufrir abuso, en este caso pederastia, voy a dejarlo bien claro, no tiene cabida en la literatura científica, es radicalmente falso, no es verdad, simplemente. Muy bien, Guillermo. Tercera cuestión. ¿Cuáles son los problemas específicos más corrientes de la relación dentro de estas familias, de este tipo de familias? Bueno, antes, como ya hemos hablado de esto en el anterior programa, ¿de acuerdo? Quisiera también pescar una cosa que surgió en otro programa y ya quizá unirlo también con esto. Hablamos de la antinaturalidad, o esa de ir contra natura, me parece. Entonces, quiero empezar un poquito más atrás para poder enfocar esta pregunta que me acabas de hacer. Sería un poco que si el ser humano es un elemento cultural, es un producto cultural, en un mayor porcentaje que biológico o no lo es. Sería un poco el tema de la antinaturalidad o no. Vamos a suponer que hoy día el ser humano ha cambiado los cauces de los ríos, ha cambiado el clima. Hay trasplantes de corazón que aumentan la esperanza de vida, un montón de técnicas que han superado al doble nuestra esperanza de vida. Hemos unido océanos con el canal de Suecia y de Panamá, hemos ido al espacio, o sea, todo esto es natural. Es decir, ¿hasta qué grado el ser humano, desde que inventó el propio lenguaje, hemos dejado de ser un elemento natural para convertirnos en algo puramente cultural? Y en ese sentido, responderte a la siguiente pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Los problemas a los que se pueden enfrentar estas personas son incluso dentro del propio gueto, por llamarlo así, de alguna manera. Hay todavía mucha discriminación en los hombres y las mujeres, en parejas de varones o en parejas de mujeres. Por ejemplo, las mujeres pueden optar a tratamientos de fertilidad o pueden adoptar, y dentro de esta todavía está bastante bien visto que las mujeres adopten, o incluso en la sociedad está muy bien visto que se pueden incluso confundir con madres solteras, ¿de acuerdo? No es lo mismo que dar el efecto de 2 hombres con un niño pequeño.
Empiezan a haber suspicacias, preguntas, ¿por qué esto es así? A la hora de adoptar hay problemas. En España lo único que pueden intentar para tener una familia es la adopción, no como Estados Unidos, que existe el vientre de alquiler, otro tema aparte. Pero es cierto que los varones homosexuales hoy día se enfrentan todavía a grandes problemas de aceptación. Suscita más asombro, es verdad. Sí. Es cierto. Bueno, tenemos una consulta que yo creo que es muy interesante porque es extrapolable en muchos términos. La voy a leer, tenemos tiempo. La envía Antonia y dice lo siguiente: mi hijo mayor no estudia, el niño es muy inteligente y capaz. Cuando obligado por mi insistencia y presencia constante logro que se siente 15 minutos seguidos, el resultado es bueno. Pero no me llegan las fuerzas, vivo separada y el padre no ayuda mucho. El niño dice que da lo mismo estudiar, que no sirve de nada, porque luego quienes como yo y su padre hemos estudiado ganamos poco dinero. ¿Qué podría hacer esta madre? Sí, vale. Es que me acabo de recordar exactamente a otro tema. Siempre el tema del fracaso escolar. Luego los motivos, bueno, por allá van, pero es algo muy candente, ¿no? Bueno, ante todo, quiero decir, Antonia, muchísimas gracias, es muy gratificante que nos mandéis vuestras dudas. Supongo que lo de tu hijo mayor, ya habrás consultado al psicólogo del colegio, tutores, esto es lo que se hace al principio, ¿no? Normal, sí. Lo habitual. En terapia, ¿qué es lo primero que se hace? Lo del diagnóstico diferencial, es decir, vamos a diferenciar qué motivos puede haber para que este chico pues esté pasando por un bache o no estudie, ¿no? Porque lo de estudiar es acumulativo, hasta que consigues que sea un hábito, requiere esfuerzo, metas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Descartamos trastornos neurológicos, muy infrecuentes, trastornos del aprendizaje. A ver, básicamente, por ejemplo, tu hijo ve bien, a lo mejor es un problema de visión, no ve la pizarra, o a lo mejor es que no oye al profesor, pues eso es lo primero que hay que descartar. O una dislexia, una discalculia, disgrafía, es decir, no puede calcular bien, le cuesta escribir, padece acoso escolar, a lo mejor solo estudia con su madre porque es que en el colegio no se siente seguro y remite a un ambiente seguro donde sí puede estudiar. Entonces estas cosas siempre hay que descartarlas. Hiperactividad, por supuesto, o desde luego la edad del chico, porque si está entre la adolescencia por arriba o por abajo, todos sabemos que en estas épocas a veces hay momentos un poco erráticos, un poco confusos, a ver, de un modo pedestre, lo que llaman el pavo, ¿no? Básicamente, ¿no? Claro. Entonces, pues, esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Pero, con la información que tenemos, ¿qué nos ha dicho? El padre no ayuda en su educación. Aquí, este es el punto ancla, ¿no? Porque, quizá, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero vamos a ver. Tenemos un padre ausente. Una madre que estará bastantes horas fuera de casa. Tenemos un hermano pequeño, que como hermano pequeño que es, demanda muchos más recursos atencionales. Sí, además, eso no lo hemos dicho aquí, pero me consta, porque la carta era más larga, que con el hermano pequeño no funcionaba, o sea, que el hermano pequeño tenía un buen resultado académico. Pues esto no lo sabía. Yo sabía que tenía un hermano, pero no sabía que el hermano pequeño funcionaba también. Sí, funciona. ¿El hermano pequeño se queda bien? Entonces puede ser una llamada de atención. Pues, no, esto lo cambia completamente. Podría... Sí, bueno, de hecho, pues apunta un poquito más en lo que estaba diciendo. Me parece una manera de pensar muy propia de un niño o de un chico. Sencillamente es una manera de asegurarse el cariño materno, que por cierto es su único progenitor, la madre que está ahí, y la madre tiene que lidiar con el trabajo, tiene que lidiar con otro hermano y un padre que no está. En fin, es bastante interesante que el hermano estudie pequeño y el otro no. Vamos a ver, para el mayor, asumamos que el mayor, o sea, que el padre no podemos contar con él. Bueno, Antonia, pues una serie de medidas. Lo de siempre que hemos dicho desde el primer programa, la familia es la que moldea hábitos y vicios, desde luego que sí. Entonces, creo, no sé si decías que la madre estudia, es que no... Ella es profesora. Ella es profesora, sí. Vale. Entonces tendrá, entiendo, una actitud abierta, permeable hacia el estudio. Claro. Digo yo. Claro, por supuesto. Pues son pequeños trucos que puede utilizar. Mantén siempre esa actitud. Con eso, Antonia, desde luego tienes muchísimo ganado. Una actitud abierta hacia el estudio. Y luego, lo de estudiar con tu madre, eso no puede ser, no se sostiene. Pero, ¿qué puedo hacer? Desde luego que sí. Podemos controlar su ambiente de estudio.
podemos que la madre se asegure que estudia en un lugar sin ruido, que el peque no entre a molestar, que eso lo digo siempre, es un clásico, ¿vale? Que tenga una mesa donde solo está lo que tiene que estudiar, que no haya elementos distractores. Y por elementos distractores, digo, lo dejo bien claro a los padres y a las madres, fuera WhatsApp. El WhatsApp es lo que más distrae absolutamente en cualquier cosa que tenga que ver con la atención. Formando un poco de estas cosas y luego haciendo una planificación, hazla con tu hijo, en el sentido, escribe la planificación con él, que esté clara, que sea realista, una planificación de tengo que estudiar 7 horas diarias, no va a funcionar. Y el sistema de motivaciones, recompensas que sean inmediatas, que no sean en un futuro, las sanciones que sean también en ese momento, en fin. Podríamos hablar bastante más. No podemos seguir más, lo siento muchísimo porque está muy interesante y la verdad es que es un tema yo creo que muy extendido, por desgracia. Y si acaso lo recuperamos un poco la semana que viene y recupero el correo completo, porque había hecho aquí un resumen y me he comido cosas muy importantes como esa, ¿no? Que era profesora y que tenía una hermana pequeña y todo eso. Será un placer. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanas para hablar de qué. Familias monoparentales. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias. Nosotros seguimos ya con el